bien, pues en este caso el tema de la ponencia es satisfacción de los ciudadanos mexicanos sobre la calidad de la prestación de los servicios públicos y la percepción ciudadana precisamente del buen gobierno. Estamos algunos colegas del Instituto Tecnológico de Sonora, de México, y también una colega, Sheila, de la Universidad Autónoma de Baja California, también de México, ¿no? Y uno de los autores más destacados que no pudo acompañarnos en esta ocasión es Juan Jesús Muratalla Arrizón. A manera de introducción, sabemos que los servicios públicos son actividades muy importantes que están atribuidas precisamente a la administración pública, quien las puede realizar directamente o bien contratar, realizándolas de esta forma de manera indirecta por medio de algún particular. Y por ende es necesario que tengamos una constante evaluación de los mismos para revisar si se están llevando a la práctica de la manera correcta. En ese sentido, la ciudadanía cada vez nos ponemos más exigentes, cada vez demandamos mejores servicios y en la medida que exista una coordinación de los 3 niveles de gobierno, se va a lograr que de alguna manera estos sean cada vez más satisfactorios. Este estudio, por lo tanto, busca identificar las áreas de oportunidad existentes, que de entrada ya conocíamos algunas, los locales, por ahí, para presentar algunas propuestas que permitan mejorar la percepción ciudadana del gobierno municipal. Parte de una pregunta de investigación para la búsqueda de si existe relación entre la percepción ciudadana de buen gobierno y la calidad de la prestación de los servicios públicos municipales. Básicamente con el objetivo de mejorar, voy a subir un momentito esto nada más, por acá, ahí está. Buscando evaluar esta imagen institucional que tienen todos los procesos, todos los servicios que ofrece el honorable, el H Ayuntamiento de Empalme, Sonora, México, no solamente para la satisfacción de los servicios básicos, sino con una búsqueda más amplia, desde una perspectiva más integral sobre precisamente el bienestar de sus ciudadanos. El objetivo, por lo tanto, fue determinar si la calidad de la prestación de los servicios públicos por parte del H Ayuntamiento de Empalme, Sonora, México, incide directamente en la percepción ciudadana de buen gobierno de los ciudadanos usuarios de la misma ciudad donde fue levantada la muestra, con el fin de obtener un mayor porcentaje de respaldo ciudadano a través de una encuesta de evaluación o satisfacción ciudadana. La hipótesis general: existe una relación significativa entre la calidad de los servicios públicos municipales prestados a los ciudadanos y la percepción ciudadana que tienen de ese considerado buen gobierno. Los principales servicios que se fueron analizados a través de esta encuesta o que fueron valorados fueron agua potable, alumbrado público, el mantenimiento de parques y jardines, bienestar animal, el proceso de recolección de basura, el mantenimiento de los panteones, la propia seguridad pública, un tema pues algo delicado en algunas zonas geográficas de México que requieren o que tienen mucho mayor peso, ¿no? El mantenimiento y la construcción de calles, la parte de los mercados, de los apoyos a la parte de consumidores y demás, y el drenaje y el alcantarillado. A manera de fundamentación teórica básica, la percepción de confianza o la satisfacción ciudadana se considera como una evaluación global del consumidor de determinado producto o servicio basada precisamente en la percepción de lo que se recibe y lo que se entrega. La satisfacción puede ser considerada bajo otra perspectiva también, desde un estado psicológico de bienestar y de disposición positiva de una persona hacia los servicios públicos que en este caso va a recibir. Además, los ciudadanos deben estar convencidos de que estos servicios son verdaderamente efectivos y les sirven de alguna manera para resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, la participación ciudadana, la retroalimentación y la propia rendición de cuentas sobre el desempeño y la cobertura del servicio público se asocia positivamente con la satisfacción ciudadana. De la misma manera, la confianza media la relación entre esta calidad y las propias interacciones con la satisfacción.
Tuvimos algunos indicadores que partieron del análisis del propio ayuntamiento, algunos indicadores de gestión. Tuvimos un proceso de semaforización para conocer en qué medida ellos lo consideraban relevante, muy relevante o nada importante. Primeramente, reconocer las oportunidades del entorno empresarial que tiene, crear nuevas oportunidades, formular estrategias y objetivos de crecimiento, motivar también a los empleados para el propio crecimiento, desarrollar un espíritu emprendedor con los colaboradores y organizar todo lo necesario para poder expandirse, para poder crecer y sobre todo el último indicador que fue uno de los considerados muy relevantes, asegurar los recursos con los que va a disponer para poder brindar ese servicio. La metodología, pues el municipio de Empalme, Sonora, México, al momento de la investigación contaba con un total de habitantes, lo voy a mover un poquito por aquí, 54,131 habitantes. Sin embargo, para poder delimitar, sabemos que los servicios públicos se ofrecen por zona, por colonia, por hogares, y en ese sentido se consideró mejor el número de viviendas, ¿no?, habitadas en este municipio, y fueron un total de 15,682 viviendas. El instrumento parte de una encuesta de satisfacción ciudadana en materias de servicios públicos. Estuvo construido con 6 preguntas sociodemográficas para efectos de la identificación de los sujetos o los participantes en esta investigación. Estuvo compuesta por una segunda sección que fueron 22 ítems. Algunos variaron, algunos en escala tipo Likert, algunas eran preguntas abiertas. Estuvo muy completo el instrumento, y se evaluaron 11 servicios públicos ofrecidos. El método de levantamiento de datos fue a través de, nos apoyamos con Google Forms para hacer la encuesta original, para poder aplicarla de esta manera. Gran parte de esta investigación se desarrolló en pandemia, y en ese sentido todavía no era posible aplicarle el instrumento de manera presencial, ¿no? Y posteriormente el análisis se hizo a través de SPS, el análisis y las pruebas estadísticas. El muestreo, aún cuando no fue probabilístico, sí hemos hecho algunos ejercicios por lo que viene posteriormente a esta investigación, ¿no? Tuvimos algunas cuotas de residencia, de género, de edad, de nivel educativo, de ocupación y de ingresos para poder formar o clasificar mejor a los sujetos o participantes. El tamaño de la muestra fue de 375 casos, y el trabajo de campo se desarrolló de junio a junio del año 2020 a 2021. El perfil de la muestra, por lo tanto, que parte del tamaño de la población original de 15,682, con un nivel de confianza de 95% al 50 y 50, fue muy parejo en torno al género masculino y femenino. 56 arriba, 0.2% el género femenino, pero si nos vamos a la parte estadística y a la parte de cómo está clasificada la población en este lugar en Sonora, México, está bastante congruente con la realidad, porque prácticamente somos 50% mujeres y 50% hombres, ¿no?, la población en general, en total. La edad con mayor medida de los encuestados fue de 35 a 44 al 29.60%, muy parejo con de 25 a 34 y de 45 a 54 años, ¿no? El nivel de ocupación ya ahí fue dominante, el de servicios, 29.80%, y así estuvieron industria, hogar y algunos por ahí que no quisieron particularizar o definir ese espacio. ¿Ok? A manera de una tabla cruzada, el nivel educativo con respecto al género, con respecto a la primaria, estuvo muy parejo al 50%, quienes tenían ese nivel educativo. En secundaria fue dominante el género femenino al 65.70%, en preparatoria también en el mismo monto, en el mismo porcentaje. En licenciatura ya se cambia a género masculino, fue dominante con 53.70%, y en licenciatura ya completa fueron las mujeres, género femenino. A nivel maestría se voltea de nuevo al género masculino, al 64.70%, y a nivel doctorado se voltea al
género femenino al 66.70%. En total, si nos vamos a hacer un comparativo general, sí estuvo muy parejo, ¿no? Con estas breves diferencias. Con respecto a preguntas ya en específico y a los niveles de correlación entre los mismos ítems de las variables, nos fuimos servicio por servicio. Por darles un ejemplo, cuenta con algún tipo de pavimento, lo mismo sucedía algún tipo de alcantarillado, limpieza, alumbrado y así sucesivamente con cada uno de los servicios públicos. Y no era únicamente si contaba con ese servicio, sino en contraste la calificación que le daba de ese servicio recibido, ¿no? Entonces, por ahí la correlación fue significativa con algunos de estos resultados que vamos a puntualizar en las conclusiones. Con base a estos principales resultados obtenidos de esta investigación, se comprueba o se comprobó que existe una fuerte correlación entre el contar con la prestación de servicios públicos y el nivel de satisfacción que presentan los ciudadanos. Derivado de esto se muestra que la satisfacción ciudadana posee, por lo tanto, una correlación que aumenta cuando se cuenta con más tipos de servicios públicos y, por lo tanto, por añadidura, va a disminuir cuando estos no se tienen o no se cuentan. A manera de la calidad en la prestación de los servicios públicos, las evaluaciones recibidas que contaron con mayor inestabilidad en su prestación fueron recolección de basura, pavimentación y mantenimiento de calles, ¿no? Lamentablemente en la ciudad del estudio, en el estado de Sonora, México, es extraordinaria la cantidad de baches que hay y es triste por ese lado, ¿no? Era evidente que esto iba a salir ya con esa inestabilidad, ¿no? Porque a lo mejor eso no necesitábamos hacer un estudio, una investigación tan profunda porque la misma observación nos iba a dar este aspecto, ¿no? Sin embargo, hubo algunos servicios que sí tuvieron en mayor y menor medida relativa eficiencia, lo que es agua potable, considerando que ahora se está optando por hacer tandeos o tener horarios para algunas zonas geográficas, para algunas colonias, para que tengan ese tipo de servicios y poder eficientarlo un poquito más, ¿no? La parte de alcantarillado y saneamiento también fueron de los mejores evaluados. Tienen una mejor evaluación, por lo tanto, se puede decir que comprobamos la hipótesis de investigación de la existencia de la correlación entre la calidad del servicio y satisfacción ciudadana. Sin embargo, no fue así en todos los servicios, fueron en algunos particularmente. Y con respecto a la percepción del buen gobierno de los ciudadanos de esta zona geográfica de México, las principales recomendaciones que tenemos es generar acciones para lograr un gobierno mucho más abierto, donde verdaderamente exista esa participación ciudadana y esto tenga un peso, un valor, que la voz se escuche realmente y que no sea simplemente una queja interna que podamos tener como ciudadanos. Generar, por lo tanto, confianza y certidumbre con respecto a la acción gubernamental, porque en México en ocasiones los aspectos de corrupción, el uso y manejo de los recursos, la transparencia, pues le da ahora sí que en el corazón o les duele a los ciudadanos y lastima la confianza en los gobiernos. Entonces, en ese sentido, habrá que generar más acciones para aumentar esa confianza y que verdaderamente tengamos la certeza de en qué se está utilizando ese recurso, esos impuestos. Y garantizar efectivamente el acceso a la información de los ciudadanos, promover también el uso de tecnología para una gestión de gobierno más eficiente, que de repente los trámites son tardados, muy burocráticos, y en ese sentido la tecnología, sobre todo de la pandemia para acá, viene a apoyarnos y a facilitarnos y a volver más eficiente este tipo de gestión. Y por último, pues en términos generales y casi nada, mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Por mi parte sería todo. Les agradezco. Gracias, Patricia. Excelente presentación. Felicitaciones. Dejo abierta, entonces me confirman si en sala tenemos alguna pregunta, en sala presencial. En el chat, igual las personas que quieran participar, estoy atenta para recibir las preguntas y pasárselas a nuestro ponente. Sí, en sala, el investigador Federico Iriarte tiene una pregunta. Perfecto.
Excelente presentación. Tengo una consulta. ¿Se ha logrado separar o se tiene diferenciado aquellos que fueron encuestados que trabajan en el gobierno municipal? ¿Y cómo son diferentes sus respuestas respecto al otro grupo? Sí lo tenemos diferenciado. Precisamente tuvimos un aliado en el gobierno que tuvo oportunidad de identificar o tomar o hacer entrevistas también en ese sentido, y la postura efectivamente fue diferente, como era de esperarse. Bien, ¿qué se presupone que es esa diferencia? Principalmente por el hecho de que iba a estar muy próximo el informe de gobierno. Ellos tenían, decimos en México, a veces ellos tienen otros datos. Entonces, sí fue interesante. Sin embargo, la investigación no se queda aquí. Precisamente por esas diferencias se van a hacer investigaciones o estudios posteriores para poder profundizar o ver en qué medida la opinión precisamente del personal que colabora en el gobierno estuvo en cierta medida sesgada por ese próximo informe de gobierno que tenían que presentar. Entonces, por ahí hay algo interesante también que vamos a trabajar. Gracias. Tenemos otra pregunta del investigador Santiago Risco. Santiago, adelante, por favor. Excelente presentación. Una pregunta. En las conclusiones salía que las personas valoraron más o había una mayor relación entre la satisfacción con el agua potable, el saneamiento y la satisfacción de las personas, ¿correcto? A manera de opinión, ¿cree que eso se debe a que la investigación se realizó en media pandemia, donde las personas en ese momento le darían mucha más prioridad al saneamiento o el acceso al agua? Sí, precisamente en ese sentido también hay factores o variables que fueron, que estuvieron presentes en mayor medida en pandemia. Era más la demanda, era más el tiempo en que se llevaba ese ciudadano en casa, por lo tanto era mucho mejor valorado y era más esperado, más utilizado y demás ese tipo de servicios, ¿no? Entonces sí, de alguna manera pudiera haber estado también ejerciendo cierta influencia. Entonces, precisamente por los dos aspectos que han comentado, se pretende darle continuidad a este estudio para cuidar ese detalle también. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una Sí. última pregunta. Adelante, por favor. Una curiosidad, ¿no? También como pregunta. Va. En el Perú normalmente a veces nosotros hemos visto y hay datos, información de que los gobiernos, los municipios, normalmente a través de la corrupción se pierde hacer obras, servicios públicos acá en el Perú, ¿no? Y muchos de nuestros alcaldes, gobernadores están presos por el problema de corrupción. Transfiero eso a México. ¿Cómo está México en relación a lo que le he mencionado? Ok. Yo considero que, así como lo mencionan en Perú, también sucede en México y quizás, probablemente me atrevería a decir que en la mayoría de los países latinoamericanos hay problemas de corrupción que atender y corregir, ¿no? Me alegra, y lo expreso públicamente y a título personal, me alegra que sí hayan hecho un ejercicio, que sí hayan encontrado y hayan tenido oportunidad pues ahora sí que estas personas, que estos políticos que hayan hecho un mal uso de esos recursos públicos estén ahorita pues pagando por lo que hicieron, ¿no? En México sucede caso similar. De repente sí se identifica, sí, esos casos para efectos de nuevas leyes, nuevas normativas. Ahorita se está buscando la propia ley de transparencia de la información. Hay información que antes era oculta, que se cerraba la puerta de la oficina del ayuntamiento y nadie sabía hacia dónde se destinaba ese recurso. Ahorita todo se está registrando. Sin embargo, aún existen fugas de información, aún existe una manera en la cual nosotros podamos cuidar todavía más ese detalle, porque sigue sucediendo. O sea,
Si bien ahora está mucho más cuidado, hay mucho más medios para acceder a esta información y para cuidar ese tipo de malas prácticas, todavía se sigue lamentablemente teniendo problemáticas en ese sentido, ¿no? Y la ventaja es que ahora que es más transparente, ya podemos llegar, y espero yo que muy pronto también se llegue a eso, porque sí han habido muchos casos donde ya se han identificado culpables personajes políticos y demás, inclusive gobernadores del estado de Sonora, particularmente donde se desarrolló la investigación, fue algo muy sonado. Él tenía su propia presa. Entonces, son casos muy, muy delicados. Sin embargo, esta persona estuvo preso y ahorita ya no lo está. Entonces, tal vez sí ha servido, sí ha ayudado, hemos avanzado, tenemos pasos adelante. Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer. Gracias. Gracias.